Buenas noches, estimados participantes. Hoy vamos a estudiar el tema que tiene que ver con el oligopolio. Para introducir este tema vamos a colocar un ejemplo como lo hemos hecho en temas anteriores. El 25 de octubre de 1993, la empresa de productos agrícolas ADM y su competidor japonés de Ajinomoto se reunieron en el Hotel Marriott de Los Ángeles, California, para hablar sobre el mercado de la lisina. La lisina es un aditivo utilizado en lo que es la preparación de alimentos para los animales. Y el objetivo de la producción era establecer cuotas de producción donde cada uno de los dos competidores se comprometía a fijar un nivel de producción, es decir, no podían producir más de esa cantidad. ¿Cuál era el objetivo? Bueno, el objetivo era poder incidir en lo que era la subida de los precios, que como hemos dicho, una escasez provoca lo que es la subida de los precios. Lo que no sabían los participantes de esta reunión es que estaban en un gran problema. ¿Por qué? Porque el FBI había puesto micrófonos en la habitación y los estaban grabando a través de una cámara oculta que habían colocado en una lámpara. Lo que estaban haciendo las empresas, estas dos empresas, ADM y Ajinomoto, es ilegal. Para comprender por qué era ilegal y por qué aún así las empresas lo estaban haciendo, si era ilegal, necesitamos estudiar el comportamiento de las industrias que no son ni perfectamente competitivas ni monopolios. Entonces, en esta parte del módulo nos ocuparemos de lo que es el oligopolio, que es una industria en la que existen pocos productores, y veremos que el oligopolio es muy importante, incluso más importante que el monopolio y más habitual que la competencia perfecta. Entonces tenemos que el oligopolio, el concepto de oligopolio es una estructura de mercado en la cual solo unos pocos vendedores ofrecen productos similares o idénticos, es decir, que existe una industria con un número reducido de empresas y que el productor que participa en dicha industria se le conoce como oligopolista. En la práctica no siempre es sencillo determinar la estructura de mercado, es decir, no siempre es sencillo saber a qué estructura de mercado, a qué industria pertenece una empresa. Entonces, esto no se puede distinguir observando únicamente el número de vendedores. Muchas industrias oligopolísticas tienen cierto número de pequeños productores que compiten realmente con grandes empresas. Para tener una idea más precisa de lo que es la estructura del mercado, los economistas utilizan un índice llamado Herfindahl-Hirschman. Estos nombres son los apellidos de los dos economistas que lo inventaron y que se conoce como el ratio de concentración IHH. ¿Cómo se calcula? Se calcula a través de lo que es la sumatoria de cada una de las cuotas del mercado al cuadrado, es decir, cada una de las cuotas de mercado se elevan al cuadrado y se suman. Entonces, esta sumatoria de todas las cuotas de mercado por su cuadrado es lo que se conoce como el índice IHH. Como lo pueden observar en la fórmula que les dejo, e igual, ¿cuál es la interpretación? La interpretación sería: si el IHH es menor de 1500, si el IHH es menor de 1500, entonces estamos ante un mercado altamente competitivo. Si el IHH está entre 1500 y 2500, muestra cierta competitividad. Y si el IHH es mayor
de 2.500, entonces estamos ante una empresa, ante un oligopolio, un oligopolista. Entonces, para poner un ejemplo sencillo, supongamos que tenemos en esta industria solamente tenemos 3 empresas y con las diferentes cuotas de mercado que tenemos allí, que es 60%, 25% y 15%. Cada una de estas cuotas de mercado las elevamos al cuadrado, como nos dice la fórmula, y las sumamos y el resultado sería 4.450, por lo que podríamos decir que este ejemplo hipotético es una empresa, es un oligopolio. ¿Por qué? Porque su IHH es mayor que 2.500. Ahora vamos a ver un ejercicio resuelto sobre este índice. Tenemos la siguiente tabla que refleja lo que son las cuotas de mercado para cada motor de búsqueda en 2011. Entonces lo que se nos solicita es que se calcule el IHH de esta industria y la siguiente pregunta es: si Yahoo y Bing se fusionaran, ¿cuál sería el IHH? Entonces nos dieron 2 datos, nos dieron lo que son las diferentes empresas de la industria, que en este caso son los motores de búsqueda con sus respectivas cuotas de mercado. Entonces tenemos en el punto A, para resolver el punto A, tomamos cada una de las cuotas y lo elevamos al cuadrado. Como esta la hemos hecho en Excel, entonces lo que hemos hecho es aplicar la fórmula de Excel y multiplicar 82 por 82, 7 por 7, 5 por 5, 4 por 4, 2 por 2 y 100 por 100 y 2 por 2, y eso nos da lo que es 6.618. Es sencillito, solamente tenemos que aplicar la fórmula, ya sea a través de nuestra calculadora científica o a través de Excel, y para elevar en Excel algo al cuadrado solamente tenemos que multiplicarlo por el mismo número, como ya le dije, 82 por 82, 7 por 7 y así sucesivamente. Y para la parte 2, que nos dicen que si Yahoo y Bing se fusionaran, ¿cuál sería el IHH? Entonces sumamos lo que es la participación, la cuota de mercado de Bing, que es 4, más los 7 de Yahoo, y tenemos que en este caso esta fusión de dos buscadores, de 2 motores de búsqueda, lo que hacen es aumentar lo que es el IHH. ¿Por qué? Porque al fusionarse, entonces resulta que existen aún menos empresas, es decir, estamos ante un oligopolio donde existen pocos vendedores. Espero que el ejemplo les haya quedado claro. Una pregunta que nos vamos a hacer ahora es: ¿cuánto produce una empresa? Y para eso vamos a hacerlo con un ejemplo. Empecemos estudiando la versión más sencilla del oligopolio, que es el duopolio. Entonces, volviendo a lo que es la historia con la que iniciamos de ADN, ADM y Ajinomoto, supongamos que son los únicos productores de lisina y trabajaremos por simplificación enfocándonos en lo que son los ingresos totales. Y la tabla muestra una hipotética función de la demanda donde tenemos el precio y la cantidad, así como los ingresos totales para cada una de las cantidades. Una posibilidad es que las 2 empresas participen de una colusión. Ambas empresas cooperan para aumentar lo que es el beneficio conjunto. Esto es lo que se conoce como colusión. Es la cooperación entre 2 o más empresas para lograr un beneficio común. La forma más sólida de colusión es el cartel, que es un acuerdo entre productores para determinar la cantidad a producir de un producto, valga la redundancia, y tenemos que uno de los carteles más conocidos es el de los países exportadores de petróleo, donde ellos definen cuál es la cantidad que se debe producir de lo que es petróleo por los diferentes países. Entonces, supongamos que ADM y Ajinomoto hubieran formado un cartel y ese cartel decide actuar como si fuera un monopolista.
maximizando lo que es el beneficio de la industria. En la tabla se observa que para maximizar el beneficio, los beneficios conjuntos, el cartel debe fijar el volumen de producción en 60 millones de kilogramos a un precio de $6 por kilogramos. Ahora la cuestión es resolver cuánto de esos 60 millones de kilogramos va a producir cada una de las empresas. Lo justo sería que cada una produzca 30 y 30 y se lleve cada una un ingreso total de 180. Pero aunque las empresas se pongan de acuerdo en el reparto, podrían tener un problema. Cada una de las dos empresas podría tener un incentivo para romper el compromiso y producir más y de la cantidad, superando lo que es la cantidad acordada. Entonces, eso sería el dilema que existe en cuanto a la pregunta de qué cantidad producir. Y lo vamos a ver más adelante. Vamos a seguir con este ejemplo para que ustedes vean cómo esa decisión de producción puede afectar lo que son los beneficios. Entonces, ahora vamos a ver lo que es colusión y competencia. Los productores coluden cuando cooperan unos con otros. Y bueno, ya explicamos lo que es el cartel, que es cuando los productores se ponen de acuerdo para determinar la cantidad a producir. Entonces, siguiendo con nuestro ejemplo, tenemos un ejercicio resuelto que tiene que ver con colusión y competencia. Suponga que los presidentes de ADN y Ajinomoto acordaran para el próximo año que cada una de las empresas producirá 30 millones de kilogramos. Es decir, ambas empresas coluden y buscan la producción que maximiza el beneficio de ambas. Ambas empresas comprenden que este plan maximiza lo que son los beneficios conjuntos, pero igualmente ambas empresas tendrán el incentivo de engañar una a la otra. Entonces, tenemos tres cuestiones. La primera, si ambas empresas coluden, ¿cuál es la producción que maximiza los ingresos de cada una? La pregunta 2 es, ¿qué sucede si Ajinomoto cumpliera el compromiso produciendo 30 millones, pero ADM ignora el compromiso produciendo 40 millones? Y la pregunta C es, ¿qué sucede si Ajinomoto hace exactamente lo que hizo ADM? Es decir, aumenta la producción. Entonces vamos a proceder con lo que es su resolución. Entonces aquí tenemos que si ambas empresas coluden, ¿cuál es la producción que maximiza el ingreso de cada una? Nos vamos a la tabla y tenemos que el nivel de producción es 60 millones, con ingresos totales de 360 millones, con un acuerdo del 50% para cada una, que serían 180 millones. Entonces, con esto solucionamos lo que es la pregunta A, es decir, 50 y coluden, bueno, 50 y 50, las dos maximizan sus beneficios. La pregunta B es, ¿qué sucede si Ajinomoto cumpliera el acuerdo produciendo los 30 millones, mientras que ADM ignora su promesa produciendo 40 millones? Entonces, ¿qué sucede con el precio y qué sucede con el nivel de producción? Vemos que si ADM incumple, entonces ya la producción aumenta, es decir, la producción aumenta de 60 a 70, que sería 40 más 30, y eso provoca una caída en el precio y una caída en lo que son los ingresos totales. ¿Cuál es el beneficio de ADM y el de Ajinomoto? El beneficio de ADM sería 200 millones, es decir, 40 por 5, que es el nuevo precio, tendría un beneficio de 20 millones, mientras que el beneficio de Ajinomoto sería de 150 millones, es decir, pierde 30 millones vendiendo la misma cantidad
producto de que ADM incumplió lo que es la promesa. Entonces, siguiendo con el problema, tenemos qué sucede si Ajinomoto hace exactamente lo mismo. También produce 40 millones en lugar de 30. Entonces tenemos que la cantidad demandada, la cantidad de la demanda aumenta a 80 millones a 80 millones de kilogramos, y eso provoca una caída de lo que son los ingresos, y ya no serían 180 para cada una, sino que serían 160. Estos son los riesgos que se corren los oligopolistas, y esta situación es una caída en su beneficio, pero que al consumidor, pues esta competencia entre ellos y falta a sus promesas hacen que el consumidor se vea beneficiado con un precio menor. Ahora, ya que estamos en este tema del oligopolio, vamos a ver lo que es la teoría de los huevos que se utiliza en el oligopolio. Entonces, tanto nuestro ejemplo del duopolio que acabamos de ver, como en la vida real, cada empresa oligopolista sabe que sus beneficios dependen del comportamiento del competidor, y que el beneficio de su competidor depende de su propio comportamiento. Es decir, que existe una interdependencia entre ambas empresas, en la que la decisión o la acción de una compañía afecta el beneficio de las demás. A todos los efectos, dos empresas participan en un juego en el que el beneficio de cada jugador depende de su acción. Esto lo vamos a ilustrar con un ejemplo, recordando lo que es nuestra tabla anterior de ADM y Ajinomoto. Y aquí tenemos en esta matriz que las dos empresas tienen que decidir qué producir. Tenemos que los beneficios de ambas son interdependientes, o sea, es la acción que toma una empresa daña a la otra, y que en este caso, viendo la matriz, la mejor estrategia para ambas empresas es que elijan la producción que maximiza lo que es el beneficio, que en este caso sería que cada una de las empresas produzcan 30 millones de kilogramos con un beneficio de 180 para cada una. Pero ¿qué sucede si Ajinomoto produce 30 millones y ADM produce 40? Entonces tenemos, como lo vimos en el ejemplo anterior, que el beneficio de Ajinomoto sería 150 y el beneficio de ADM sería 50. ¿Y qué sucede si pasa lo contrario? Si Ajinomoto produce 40 millones y ADM se mantiene en los 30. Entonces, ¿qué sucede? Tendríamos 200 millones para Ajinomoto y 150 millones para ADM. Y si las dos deciden incumplir el trato y las dos producir 40 millones, entonces las dos tendrían una reducción de su beneficio de 180 a 160 millones. Entonces tenemos que la teoría de los huevos, que ustedes deben haberla oído mencionar, tal como la conocemos hoy, surgió debido al interés de un hombre por el póker. Él no era una persona promedio, era matemático, físico, informático, llamado John von Neumann. Su objetivo era más que convertirse en un mejor jugador de póker. Solo le interesaba el póker porque lo veía como un camino para el desarrollo de las matemáticas de la vida misma. Quería una teoría general que la llamó la teoría de los huevos, que pudiera aplicarse a la diplomacia, a la guerra, al amor, y
la evolución o lo que era la estrategia empresarial. Se acercó más a ese objetivo cuando colaboró con otro economista llamado Oscar Morgenstern en un libro titulado Una teoría de juegos y el comportamiento económico, obra que salió publicada en 1944. En su libro, von Neumann y Oscar afirmaron que cualquier situación económica podría definirse como el resultado de un juego entre dos o más jugadores. Entonces, ¿qué es un juego según la teoría de los juegos? Un juego tiene tres componentes, tiene jugadores, estrategias y recompensas. Como acabamos de mencionar, la teoría de los juegos se aplica en los juegos donde participan dos o más jugadores. En un juego, los jugadores comparten conocimiento común de las reglas, las estrategias disponibles y las posibles recompensas del juego. Sin embargo, no siempre se da el caso en que los jugadores tengan conocimiento perfecto de todos los elementos del juego. Las estrategias son las acciones que realizan los jugadores en un juego. La estrategia está en el corazón de la teoría de los juegos. Podríamos decir que la teoría presentada en una teoría de juegos y el comportamiento económico es el modelo matemático de una interacción estratégica entre adversarios, donde las acciones de cada lado dependerán de lo que haría el otro. El concepto de interdependencia estratégica, las acciones de un jugador influyen las acciones de otros jugadores. Es un aspecto muy importante de la versión de la teoría de los juegos de von Neumann, que todavía es relevante y utilizada en la actualidad. Y luego tenemos lo que son las recompensas, que una fuente describe como el resultado de la estrategia aplicada por el jugador. Las recompensas pueden ser una amplia gama de cosas según el juego. Podrían ser ganancias, un tratado de paz o conseguir una gran oferta para un automóvil, así de sencillo. Una limitación de la versión de la teoría de juegos de von Neumann es que se centró en encontrar estrategias óptimas para un tipo de juegos llamado juegos suma cero. En un juego suma cero, la pérdida de un jugador es la ganancia del otro. Los jugadores no pueden aumentar ni disminuir los recursos disponibles en un juego suma cero. Entonces, los críticos han señalado que la vida a menudo no es tan simple como un juego de suma cero. Son posibles escenarios de juegos más complicados en el mundo real. Por ejemplo, los jugadores pueden hacer cosas como encontrar más recursos o formar coaliciones que aumenten las ganancias de varios jugadores. Entonces tenemos que la teoría de los juegos ha evolucionado para analizar una gama más amplia de juegos, como son los juegos combinatorios y los juegos diferenciales. Un ejemplo clásico que ustedes pueden ver en todos los libros de microeconomía es el que estudia lo que es el dilema del prisionero. Aquí tenemos que existen dos prisioneros, vamos a llamarles Juan y Tomás, que acaban de ser capturados por robar un banco. La policía no tiene pruebas para condenarlos, pero saben que ellos cometieron el delito. Entonces proceden a llevar a Juan y a Tomás a salas separadas para hacerles los interrogatorios y les ponen las consecuencias a cada uno. Si tanto Juan como Tomás confiesan, cada uno de ellos recibirá 10 años de cárcel. Si uno confiesa y el otro no, el que confiesa saldrá libre y el que no confiesa pasará 20 años en prisión.
Si ninguno de los dos confiesa, como no tienen pruebas del delito, entonces ambos recibirán 5 años por un delito diferente por el que fueron buscados. Entonces, el dilema del prisionero contiene los elementos básicos de la teoría del juego. Los dos jugadores son Juan y Tomás. Hay 2 estrategias disponibles para ellos: confesar o no confesar, y los premios o recompensas van desde salir libre hasta cumplir 5, 10 o 20 años de prisión. Entonces, es más fácil ver y comparar los resultados si lo hacemos a través de una matriz. Entonces, dado que las estrategias de Tomás se enumeran en las filas o en el eje de las X, sus ganancias se enumeran primero y los beneficios de Juan se enumeran en el segundo lugar porque están en el eje de columnas o el eje de las Y. Tenemos que C significa confesar y NC significa no confesar. Esta matriz se llama forma normal de la teoría de los juegos. Entonces tenemos que los movimientos son simultáneos, lo que significa que ningún jugador conoce la decisión del otro y las decisiones se toman al mismo tiempo. Por ejemplo, los 2 presos están en habitaciones separadas y no pueden hablar entre sí, o sea que no pueden comparar las decisiones. Entonces, una solución común para los juegos simultáneos se conoce como la estrategia dominante. Básicamente, la estrategia que tiene mejor recompensa sin importar lo que elija el jugador. Tomás no sabe si Juan confesará o no. Entonces, él revisa lo que son sus acciones, es decir, él no tiene la certeza de qué va a decir Juan y de pronto tampoco confía mucho en él, así es que revisa cuáles son sus mejores opciones. Entonces tenemos que si Juan confiesa y Tomás no, entonces Tomás pasará 20 años en la cárcel. Si tanto Juan como Tomás confiesan, ambos pasarán 10 años en la cárcel. Digo, si Juan no confiesa y Tomás lo hace, Tomás sale libre. Y si ninguno de los dos confiesa, entonces los dos pasarán 5 años de cárcel. El tema es que los dos están separados y no saben qué es lo que decidió el otro y pensarán que decidió confesar para tener una mejor opción, es decir, o salir libre o solamente pasar 10 años en prisión. Entonces tenemos que la mejor estructura para Tomás, la mejor estrategia para Tomás es confesar, porque, como ya lo dijimos antes, le conduce a unas mejores recompensas. Juan estará en la misma situación y tiene las mismas opciones que Tomás. Como resultado, la mejor estrategia para Juan también va a ser confesar, porque conduce a los mismos beneficios que obtendrá Tomás. Entonces, que los dos confiesen, tenemos con esto que se alcanza lo que es un equilibrio de estrategia dominante cuando cada jugador elige su propia estrategia dominante, es decir, lo que a su parecer le va mejor. Entonces, ¿por qué la estrategia de no confesar no es la mejor opción? Si bien esta opción le daría a ambos menos tiempos en prisión que si confesaran, solo funcionaría si cada uno de ellos pudiera estar seguro de que el otro no va a confesar. Se desconoce si Tomás y Juan podrían trabajar juntos con este nivel de cooperación. Además, es poco probable que ambos elijan esta estrategia de confesar porque tienen una pena mayor que la que obtendrían si confesaran. Entonces, todo esto de la teoría de los juegos es lo que nos lleva a lo que es el equilibrio no cooperativo
conocido también como El equilibrio de Nash, por su autor, el economista John Nash, sobre el cual se escribió una bibliografía y además se hizo una película que no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver, que se llama Beautiful Mind o Una mente maravillosa. Si no la han visto, se la recomiendo porque tiene unos elementos de estrategia y de la vida misma de este economista, de cómo él veía esto de la teoría de los juegos y todo lo que fueron los modelos que desarrolló. Entonces, el dilema del prisionero que acabamos de ver es un buen ejemplo de cómo la racionalidad puede ser problemática en la teoría de los juegos. Casi todas las teorías se basan en el supuesto de que los agentes o jugadores son racionales y que se esfuerzan por maximizar sus utilidades o recompensas. Sin embargo, los estudios demuestran que los jugadores no siempre eligen racionalmente y las conclusiones del análisis racional a veces caen para confirmar lo que es la realidad. Entonces, sobre esto tenemos que el equilibrio de Nash es una solución particular para los juegos, una marcada por el hecho de que cada jugador está haciendo lo mejor que puede, dadas las estrategias que está empleando. Cuando se alcanza el equilibrio de Nash en un juego, ninguno de los jugadores quiere cambiar a otra estrategia porque hacerlo sería elegir una estrategia peor que la actual. Ahora, para ir ya concluyendo nuestra clase de hoy, vamos a ver otro ejemplo, uno en particular, el de la película Batman, El Caballero de la Noche. Si no la han visto, pausen este video antes de ser súper expoliados. A ver, en la película el Joker propone una idea muy macabra para sembrar caos en la ciudad y probar su punto de que todos los seres humanos somos malvados por naturaleza. Entonces coloca en dos ferries, uno lleno de civiles normales y otro lleno de criminales, un detonador. El Joker deja un detonador en cada uno de estos barcos, pensando que cada barco detonaría al barco contrario. Él le da la opción a las personas dentro de cada ferry de salvarse si aprietan el botón y hacer explotar al otro barco. Entonces, para complicar más el juego y hacer más emocionante en la película, les da un límite de 30 minutos. Pasado ese tiempo, supuestamente explotarían ambos ferries si uno no se explota antes. Es decir, que si nadie oprime el botón igual en 30 minutos, según el Joker, van a explotar ambos barcos. Entonces, en la mente depravada del Joker, en el momento que llegue el tiempo límite, estima que ambos barcos explotarán a la vez. Preso de las ansias por salvar su vida, la vida de las demás personas, por prevalecer el egoísmo por encima de todo, con lo que el Joker no contaba era con la teoría de los juegos y con las variables y los defectos existentes alrededor del dilema del prisionero. En el planteamiento del dilema del prisionero, el Joker estima un juego en el que el beneficio de pulsar el detonador es mayor que no hacerlo. Sobresale la idea de la supervivencia por encima de todo. Eso es lo único importante y que a su vez que se juega lo mejor para cualquiera de los dos barcos. Es explotar al otro. Problema, que en el juego participan seres racionales que piensan y que se plantean qué pasa si el otro no hace la detonación. Como el juego le ha puesto unas normas
El dilema real se plantea sobre que las personas tienen sentido común y moralidad. Si entran en juego esas reglas morales, se tiene que determinar si las mismas superan o son más importantes que la idea de la supervivencia en sí. Ahí es donde está la trampa del Joker y su error, en pensar que los seres humanos son racionales, pero que actúan por su propio interés. En la era de la sociedad de la información es complicado jugar este dilema, que se basa principalmente en jugadores que no disponen de toda la información posible. Por eso los deja incomunicados en el mal. Pero hay una cosa llamada diversidad, es decir, que las personas con diferentes formas de pensar que valoran tomar alternativas sobre lo que aún no ha ocurrido. Entonces hay un momento en que el capitán de uno de los barcos hace una reflexión sobre ello y lo que podría ocurrir si actúa de una forma u otra. Mientras que en el barco de los presos es el director de la prisión quien tiene que decir qué hacer mientras enfrenta el dilema en el que el barco de los habitantes, de los civiles, estos deciden votar, es decir, de diversidad, que entre todos tomen una decisión y a ver qué sale. Y una vez que entramos de verdad en lo que es la teoría de los juegos y el dilema del prisionero con sus variables, entra en juego el equilibrio de Nash, donde se demuestra que la mejor opción para los jugadores es cooperar, más cuando se cuenta o se parte de que los seres son racionales y tienen moralidad, y buscarán la opción del juego en el que ambos salgan ganando, es decir, no pulsando los detonadores del ferro. Si piensan igual y no colaboran pulsando el detonador, ambos pierden o uno gana mucho y el otro pierde. Y el juego consiste en que ninguno de los dos deben perder. Por eso la idea de escoger la opción menos malas de entre todas las alternativas. El Joker no cree en la moralidad de las personas, cosa que sí hace Batman. Por eso el héroe sale victorioso. Y con esto terminamos nuestra sección que tiene que ver con el oligopolio, y hasta aquí hemos visto 3 de las estructuras que componen el mercado. Hemos visto competencia perfecta, hemos visto monopolio y hemos visto oligopolio, es decir, que solamente nos falta por ver una de las estructuras de mercados que veremos en la próxima clase. Que pasen buenas noches.